8 en punto, bienvenidos a Milenio 20 horas. El presidente López Obrador presenta su último paquete de reformas. Dijo que buscará echar para atrás los modelos aprobados en antiguos gobiernos neoliberales. Movimiento Ciudadano aprueba las listas para sus candidatos al Senado y Cámara de Diputados. Figuran Luis Donaldo Colosio Riojas, Roberto Palazuelos, Brian Levarón y Paola Longoria. Nayib Bukele logra ganar la elección presidencial en El Salvador con el 70% de los votos. Extenderá su mandato hasta 2029. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por brindarnos el honor de su sintonía en este lunes 5 de febrero de 2024. Vamos de lleno a la información. La esencia de estas normas y nuevos derechos es reencauzar la vida pública por la senda de la libertad, la justicia y la democracia, como lo demandaron y exigieron con sus luchas nuestros antepasados y sus abnegados dirigentes. Estas propuestas son a todas luces distintas y contrapuestas a las reformas que se aprobaron durante todo el periodo neoliberal, cuando jamás en los 36 años de ese oscuro periodo se pensó en beneficiar al pueblo. Así fue como esta tarde el presidente López Obrador presentó su último paquete de reformas con 18 iniciativas constitucionales y 2 leyes secundarias en Palacio Nacional, con las que anunció que quiere echar atrás los modelos aprobados durante los gobiernos neoliberales y retomar el humanismo. Acompañado por miembros del Gabinete Federal, el mandatario delineó cada uno de los cambios que planea concretar antes del término de su sexenio y dijo que dichas propuestas servirán para que en caso de que la oposición triunfe en un futuro lejano, protegerán lo que la cuarta transformación ha logrado. ¿Pero en qué consisten algunas de estas iniciativas presentadas por el presidente López Obrador? Vamos a la que corresponde a la materia judicial, ya que propone que los ministros, magistrados y jueces de distrito sean elegidos mediante el voto popular. También plantea que ningún servidor público gane más que el titular del Ejecutivo. Otra iniciativa es sobre el aumento al salario mínimo para que los trabajadores no tengan un sueldo por debajo de la inflación. Revertir las reformas de pensiones aprobadas por los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, que impiden que los trabajadores se jubilen con el 100% de su sueldo, además de que los adultos mayores reciban su pensión a partir de los 65 años. También se propone reformar la ley eléctrica para que la industria sea de interés público, buscando fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. La prohibición de drogas químicas y la comercialización de vapeadores, penalizar el delito de extorsión por parte de la delincuencia organizada y prohibir el maltrato animal. También la desaparición de organismos públicos autónomos. En tema electoral, se propone la eliminación de las candidaturas plurinominales, así como la reducción de 500 a 300 diputados y de 128 a 64 senadores. Esto, por supuesto, provocó reacciones tanto del oficialismo como de la oposición. Del lado de Morena, la bancada en San Lázaro informó que acompañarán las reformas presentadas y que buscarán la mejor ruta para defenderlas en el Pleno. De igual manera, el líder del partido, Mario Delgado, dijo que harán lo necesario para garantizar que las reformas se lleven a cabo, mientras que los gobernadores afines a la 4T también externaron su apoyo. Dijeron que representan el carácter republicano, cívico y pacífico del humanismo mexicano. Del lado de la oposición, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, señaló que su partido no aceptará que se debiliten los contrapesos y equilibrios del poder. En tanto, el líder perredista Jesús Zambrano señaló que la Constitución no es letra muerta y que aunque se quiere ignorar desde Palacio Nacional con las reformas, no pasarán. Mientras que jueces federales se pronunciaron en contra de esta iniciativa de reforma al Poder Judicial presentada por el presidente, señalaron que busca desaparecer el equilibrio de poderes establecido en la Constitución y acabar con la independencia judicial. Mientras que el INAI también se pronunció al respecto, señaló que analizará detalladamente la reforma en la que se plantea eliminar los organismos autónomos, pues dijo, las funciones autónomas del instituto no pueden ser manejadas por alguna dependencia pública.
Más tarde, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, acudió a la Cámara de Diputados para hacer la entrega formal de este paquete de reformas a la presidenta de la mesa directiva, Marcela Guerra. En una breve conferencia, la diputada señaló que en la próxima sesión extraordinaria para este miércoles se dará cuenta al Pleno de las reformas y serán turnadas a las comisiones correspondientes. Además, destacó que envió instrucciones para que las reformas sean publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Las instrucciones para que sean publicadas en la Gaceta Parlamentaria y así garantizar su máxima difusión y total transparencia de su contenido, así como para hacerlas de conocimiento de las y los legisladores que habremos de hacer nuestra tarea y se turnarán a las comisiones correspondientes y con ello este Poder Legislativo cumplirá con su alta responsabilidad de legislar de cara a la nación. Hoy Movimiento Ciudadano aprobó las listas de sus candidatos al Congreso de la Unión en sesión de su coordinadora nacional. Para el Senado, como ya se lo habíamos anunciado, figuran Luis Donaldo Colosio Riojas y Marta Herrera por Nuevo León. En el caso de Quintana Roo irá el empresario Roberto Palazuelos. Para Veracruz destaca Alfonso Delgado Morales, hijo de Dante Delgado, coordinador nacional del partido. Para la Ciudad de México destaca la experredista Alejandra Barrales. En el caso de la Cámara de Diputados destacan el activista Brian Levarón para Chihuahua y la deportista Paola Longoria. Cabe señalar que mañana se discutirán y aprobarán las listas de sus candidatos plurinominales. En otros temas, ayer el presidente López Obrador llevó a cabo la inauguración de la autopista Barranca Larga a Ventanilla, la cual conecta la capital de Oaxaca con Puerto Escondido, evento en el que estuvo presente el exgobernador del estado, Alejandro Murat, a quien tengo el gusto de saludar aquí en el estudio. Bienvenido, Alejandro. Pedro, agradecerte mucho esta gran oportunidad. Oye, ¿cómo te fue ayer con el presidente en este evento, en esta, digamos, reaparición, por así decirlo, allá en Oaxaca? Pues qué espaldarazo, ¿no? Quiero agradecerle al señor presidente y por supuesto al gobernador de Oaxaca la deferencia de invitarme a un evento que marca historia, Pedro, porque no es una carretera, es el puente al desarrollo del sureste. Así es como tenemos que entender este tipo de obras que ha hecho el presidente López Obrador. Que ya llevaba 15 años, ¿no?, este proyecto. Sí, a ver, te decía que el día de ayer cumplía 15 años que se emitió el título de concesión, imagínate. Y tuvo que llegar el presidente Andrés Manuel López Obrador, me tocó participar con él y también al gobernador actual de Oaxaca. Y bueno, hoy ya tenemos una carretera que, ¿sabes cuánto haces? Hora y media de Oaxaca Puerto Escondido. Claramente va a revolucionar una zona turística de playa importante, como sucedió en su momento con Cancún. Que además es preciosa esa zona, ¿no? Exacto. Pero muchos se limitaban en poder ir por la travesía que tenías que hacer, la cantidad de horas y el riesgo. Además. El riesgo, las horas, la conectividad es uno de los retos que tiene el sureste. Por eso este tipo de obras son fundamentales y así las debemos de entender, como la del Istmo, que anunció que la estará inaugurando el 31 de diciembre, o el corredor interoceánico. Te decía que muchas veces hablamos del norte y del centro que crecen, y qué bueno, han crecido, pues, no sé, de manera sostenida a los 4, 8% en los últimos, pues, no sé, 20 a 15 años, pero porque llegó el gas natural. ¿Cuándo llegó el gas natural a Oaxaca? Hace año y medio. Entonces, ¿cómo podemos tener plataformas de inclusión, de desarrollo, del empleo, si no tenemos los instrumentos en el sureste para poder detonar? Claro. Y atraer ese tipo de inversiones que se tienen en otras partes del país. Hoy esa es una de las grandes noticias. Por eso hoy Oaxaca es el estado que más crece ya desde hace tiempo, porque ha habido inversión directa en obras de infraestructura que estarán, por supuesto, transformando la realidad del sur para que se sume al concierto de desarrollo del centro y del norte. Claro, oye, yéndonos de lleno al tema político, esto que pasó ayer no es una cosa menor. Imagino yo que por el hecho de venir de otro partido, en específico de la oposición, te habrás enfrentado cierto rechazo al interior de Morena, no digo que de todos, pero como en todos lados, ahora sí que hay de todo. Este espaldarazo del presidente, este respaldo, pues ayuda mucho, ¿no? Sin duda, a ver, yo le agradezco porque nosotros estamos convencidos. Yo quiero decirte que hoy apoyo abiertamente a Claudia Sheinbaum, al movimiento de la transformación, porque está transformando México, Pedro. Aquí sí nos sentimos
como en casa. Lamentablemente, pues la oposición en el partido en el que milité en algún momento, pues se volvió apéndice ya de un partido de derecha. Trae otro tipo de causas, otro tipo de objetivos, y aquí están los objetivos de pelear por el pueblo, por la justicia social. Y eso es lo que representa la transformación, y estamos muy contentos porque aparte hay candidata de sobra, que aparte ya demostró que puede gobernar, porque lo hizo en la ciudad más grande de Latinoamérica y dio grandes resultados. Entonces, hoy es tiempo de consolidar también las reformas que ha planteado el presidente el día de hoy. Me parece sin duda importante, porque parte de la genialidad de lo que hoy vemos, esta disminución, porque hablamos de crecimiento, yo te decía crecer, pero ¿crecer cómo? Crecer con igualdad, Pedro. Tenemos que tener un país más igual, que le vaya bien a todos. Y si de repente le va mejor a uno, bueno, pues qué bien, pero que le vaya, por lo menos que haya un piso mínimo para todas y todos. Y esa generalidad que tuvo el presidente de monetizar, por ejemplo, los programas sociales, que aparte el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo han reconocido que monetizar los programas sociales le permite a la gente tomar mejores decisiones. Oye, el presidente hoy en su anuncio de las reformas hacía énfasis en algo que tú acabas de mencionar, en el desarrollo, pero no el crecer por crecer, sino el crecer equitativamente y que crezcan todos por igual. Hacía la referencia a que antes no se crecía así, que solo crecían algunos cuantos con el PRI, con el PAN específicamente, y que ahora sí crecen todos por igual. ¿Tú coincides con el presidente? Por supuesto, por eso te lo decía. ¿De qué se trata? De que crezcamos todos de manera más igual. Y lo hice de manera muy clara, Claudia. Dice, hay que regar desde abajo. Antes decías arriba, ¿no? Si le inviertes acá, se va a dar una redistribución de la riqueza y va a gotear acá. No, porque entonces estamos viendo las grandes disparidades, no solo en México, a nivel mundial, en donde hay una gran concentración de la riqueza, grandes fortunas, y qué bueno que le echen ganas, pero entonces, ¿para qué está el gobierno? Para generar esos equilibrios. Claro. Para poder recomponerlo, y eso es lo que ha hecho el día de hoy este gobierno, y por eso lo reconocemos. Oye, ¿y cuál va a ser tu rol durante estos próximos meses que quedan ya para la elección presidencial en el apoyo a Claudia Sheinbaum? Bueno, pues estaremos, y te agradezco, abriendo el debate, generando argumentos, estaremos de voceros, pues defendiendo estas causas en las que creemos y en las que estamos convencidos que ha marcado la ruta correcta para México. Así que si nos sigues dando la oportunidad, Pedro, y por supuesto en algunos otros espacios de comunicación, vamos a estar platicando de estos temas y otros más que estamos convencidos han llevado y seguirán llevando a México por la ruta correcta. Por ahí se dice que podrías estar incluido en la lista al Senado de la República por el Partido Verde. Mira, yo estoy hoy en la lista de defender a México a través de la transformación con la candidata que va a ganar y que va a ejercer el liderazgo para consolidar la siguiente etapa, que es Claudia Sheinbaum. ¿Te gustaría alguna posición cercana a Sheinbaum en el caso de que ella gane? Mira, yo te voy a decir qué le dije el día que la conocí. Lo que quiero es ganarme tu confianza. Y lo más importante hoy es ganarnos la confianza de la gente. Y por eso estamos acá, porque tenemos los argumentos, pero ¿sabes qué más? Hoy México tiene los resultados. Pues Alejandro, gracias por haber estado con nosotros y te vamos a estar invitando en las siguientes semanas también para ir dando cuenta de cómo van avanzando estas campañas. Pedro, agradecerte esta gran oportunidad a ti, por supuesto a tu auditorio, y no dejen de visitar Oaxaca. Hoy hay una autopista, 1:30 de Oaxaca a Puerto Escondido, echar un buen mezcal y un vuelve a la vida. Muy bien, gracias Alejandro. Gracias. Vamos a cambiar de información. Este lunes, organizaciones de transportistas llevaron a cabo un paro nacional en diferentes carreteras del país para exigir mayor seguridad ante el repunte de violencia en las últimas semanas. Desde muy temprano, los manifestantes realizaron bloqueos, comenzando en la México-Querétaro, y aunque después se restableció la circulación, también se registraron movilizaciones en diferentes puntos del país, como en Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Veracruz, Morelia y Chihuahua. Lunes
lunes de Punto Medio le agradezco a Jacqueline Hinojosa, presidenta del organismo de mujeres de la CNP del PRI, Laura Ballesteros, senadora de Movimiento Ciudadano, y Cecilia Abadillo, militante de Morena, analista política y especialista en seguridad, que estén con nosotros el día de hoy. Bienvenidas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Pues comencemos con este paquete de reformas que envía hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya por fin sabemos de qué se trata, luego de varias semanas en donde estábamos pues a la expectativa en qué iban a consistir. Cecilia, ¿cuál es tu primer balance de esto que dijo el presidente? Pues yo creo que el presidente con este paquete de reformas hace un plan, delimita, ¿no?, lo que él quiere, no solo para el final de su sexenio, sino para la continuación de la transformación, la profundización, lo que significa el humanismo mexicano en reformas concretas. Yo creo que ya desde hace mucho se hablaba de la necesidad de una transformación también de la Constitución que refleje el cambio y el país que estamos viviendo ahorita. Creo que también es una manera de exhibir realmente a la oposición. Apenas el PRI dijo, nosotros no vamos a discutir nada, y creo que eso le da a la sociedad un poco de, le demuestra, ¿no?, qué es lo que quieren sobre temas trascendentales como la vivienda, el agua, los programas sociales, es decir, los exhibe en la manera en la que ellos quieren tratar esos problemas hacia el futuro. También quisiéramos ver, pues a ver cómo reacciona Xóchitl Gálvez, cuáles son sus propuestas, o si simplemente se va por la tangente. Ahora, yo las clasifico en tres, ¿no? Las que ya se presentaron y no lograron aprobarse, digamos, por ejemplo, el Plan C, el tema electoral, la reforma de Guardia Nacional. En otras que fueron delimitadas o que han sido delimitadas a través de decretos, por ejemplo, el tema de los ferrocarriles, el tema de los programas sociales, decretos o políticas, ¿no? Todos los programas sociales que ahora se plantean cada uno como una reforma aparte, el tema de Sembrando Vida, de las becas, el tema de los adultos mayores, las pensiones, ese se plantea como otro. Y por último, nuevos temas que se ponen en la agenda que me parecen súper importantes, como el tema del agua y el tema de la vivienda, que no habían estado en el otro sexenio y se marca en este sexenio a lo largo y se marcan ahora como prioridades, ¿no? Entonces me parece ese. Jackie. Para empezar, creo que no estaba informada porque de hecho varias declaraciones de la bancada del PRI han sido que vamos a apoyar totalmente todo lo que sea programas sociales, porque si alguien creó los programas sociales en México ha sido el Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué queremos? Nada más que nos expliquen bien de dónde va a salir el dinero para lo de las pensiones. Estamos a favor, solo queremos que nos expliquen. Y de hecho queremos que se baje de 68 a 60 años. Que no le mientan y que no le digan, el PRI va a votar a favor de eso. En lo que va a estar en contra es que la Guardia otra vez quieren pasarla a la Sedena, o sea, militarizar el país. En eso sí no vamos a ir. Y que quieran desmantelar el Poder Judicial. En los programas sociales sí estamos contigo, que no te engañan. Laura. Mira, la verdad es que en Movimiento Ciudadano nunca vamos a estar en contra de mejorar la calidad de vida y las condiciones y los derechos de las personas en este país. Siempre lo hemos establecido, somos de una agenda socialdemócrata, somos laboristas, jamás podríamos estar en contra de mejorar la vida de los trabajadores o, por ejemplo, las pensiones. Sin embargo, sí llama mucho la atención cómo, pues en este sexenio, si el presidente hubiera iniciado este sexenio con estas propuestas, con este paquete, y se hubiera dado a la tarea de construir un diálogo nacional, de hablar con las oposiciones sobre esto y construir juntos, creo que hubiera sido un sexenio muy distinto. Estaríamos escuchando a un presidente posiblemente que estaría hablando de lo que logró después de 6 años, no de lo que quiere hacer, porque más bien parece un lanzamiento de campaña, ¿no? Parece el destape del candidato de Morena en un discurso de campaña con un acto de campaña, y eso también en materia legal habrá que revisarlo. Yo te diría que tenemos sin duda que ir por más. Necesitamos ser todavía más ambiciosos. Por ejemplo, el Movimiento Ciudadano ha propuesto todo lo relacionado a regular alrededor del fracking. Hemos propuesto también el tema de reducir la jornada laboral. Es decir, hemos ido por reformas muy ambiciosas y el propio partido del presidente Morena las ha frenado. Así es. Entonces, hoy vemos una acción declarativa de una bonita agenda social, de un presidente que tendría hoy no que estar haciendo eso, sino dedicándose a garantizar que haya paz en las elecciones y que haya una transición pacífica en el poder. Y eso es lo que pues hoy no estamos viendo en esta declarativa. Ceci, es algo que se le ha criticado al presidente, este tema del por qué esperarse hasta el final para estas reformas, y más en donde en este periodo pues se ve sumamente complicado que realmente puedan sacarlas adelante. Se le ha
señala de ser más un plan electoral. ¿Qué responde Morena ante esto? No, a ver, yo creo que muchos de esos son logros que ya están consolidados y que se busca establecer en la Constitución. Por ejemplo, el tema del salario mínimo ya se aumentó, ese es un logro real, 110% el aumento del salario mínimo y hoy ya está consolidado y simplemente se busca que quede en la Constitución. De igual forma con los programas sociales. Los programas sociales ya existen, se dan, simplemente es para que cuando lleguen otros gobiernos que dicen que van a mantenerlo y no lo mantengan, pues estas políticas se sostengan. El tema del aumento por la inflación al salario mínimo también, o sea, son cosas, son logros que ya están hechos. Llegó y tuvo que hacer una serie de reformas porque había muchísimo que cambiar. Se hizo la reforma educativa, se creó la Guardia Nacional que hoy se está asegurando su cambio a Sedena. Es decir, había que cambiar muchas instituciones. Se realizaron muchas reformas en el sexenio de Andrés Manuel y estas solamente son ¿qué sigue? ¿Cuál es el segundo piso de la transformación en la visión del humanismo mexicano? ¿De aquí? Mira, no podemos hablar de fondo de las reformas porque realmente lo que dijo hoy Andrés Manuel fue más una oda a su ego, de querer llamar la atención ya al final de su sexenio. Lo que me llamó la atención fue en uno de los puntos, decía asegurar la atención médica gratuita. A ver, 50 millones de personas se han quedado sin acceso a la salud por culpa de los ideales de crear que el seguro de bienestar, como Dinamarca. 50 millones hoy no tienen acceso a la salud, pero hoy salió a decir Andrés Manuel que quiere garantizar el acceso a la salud. Bueno, pues hubiera empezado desde el inicio del sexenio. Garantizar el derecho a la educación cuando se dedicó a desmantelar las escuelas de tiempo completo y las guarderías e instancias infantiles. Entonces yo más bien lo vi como una declaración de su ego, de llamar la atención, porque realmente era el día de la Constitución, no un día para que Andrés Manuel saliera con clases de historia y decir que son muy humanistas al final de su sexenio. Laura, un último comentario sobre este tema para pasar a lo de El Salvador. Pues mira, construir y garantizar la igualdad, la equidad, la justicia social, incluso la justicia intergeneracional, como lo ha planteado nuestro candidato Jorge Álvarez Maínez, requiere del esfuerzo de todos, no nada más de una persona. En este caso, el hiperpresidencialismo de López Obrador concentra siempre todos los focos y los esfuerzos en él. Hay personas que desde todos los territorios están dando la batalla para salvar vidas, para que los niños tengan medicinas contra el cáncer, para que vayamos un paso adelante en la lucha para defender el planeta. Los defensores del medio ambiente hoy además están perseguidos en este país, y los periodistas también asesinados en este país, la sociedad civil organizada tan ignorada en este país. Es decir, lo nuevo y el futuro es apostarle a lo colectivo y no solamente al poder absoluto de una sola persona, que está además tratando de concentrar poder a través del jaloneo de los otros dos poderes de la Unión. Ahora, sí habrá que entrarle punto por punto a las propuestas, claro, sin duda. Esto le va a tocar al Congreso, pero te voy a decir una cosa que me parece todavía más delicada. El presidente tiene que sacar las manos de la elección y con el acto que hizo hoy está todavía metiéndose más. Lo que necesita este país es un presidente, no un candidato, porque candidata se supone que ya tiene. Bueno, pasemos al tema de la reelección de Nayib Bukele. Finalmente se da la elección ayer, más del 70% de los votos, se queda por 5 años más. Cecilia, un presidente que ha sido, yo diría que el más polémico del continente por su estrategia de seguridad, por alargar tanto el estado de excepción. Algunos lo acusan de vulnerar los derechos humanos, algunos otros le agradecen eliminar el problema de las pandillas en El Salvador. Una estrategia de seguridad como la que implementó Nayib Bukele para Morena, ¿crees que funcionaría en México? No, bueno, a ver, creo que hay que aclarar un poco de qué se trata la estrategia. La estrategia yo la dividiría en dos. La primera parte tiene que ver, como dices, con la suspensión de garantías, con este encarcelamiento masivo. 75,000 personas han sido encarceladas durante su sexenio, 6,000, bueno, su quinquenio, 6,000 tuvieron que ser liberadas por falta de pruebas, porque eran inocentes, y en realidad lo que hizo fue quitar el debido proceso, ¿no? O sea, se encarcela básicamente a cualquier persona que tenga un tatuaje o cualquier cosa que lo pueda relacionar con una pandilla, ¿no? Entonces, bueno, tenemos las megacárceles, la cárcel más grande de América se encuentra ahí, y bueno, la otra parte de su estrategia que casi no se habla es el tema de una negociación que tuvo con las pandillas al inicio de su periodo de gobierno. Y lo que hizo fue hablar con las 3 principales pandillas y así pues les garantizó ciertas demandas que ellos tenían que ver con las condiciones en las cárceles y con las condiciones de los líderes afuera, y así también permitió la paz, ¿no? Esto es algo que casi no se habla y que también es muy importante porque se trata de pactar
con las bandas criminales. Entonces, yo realmente creo que en México no funcionaría una estrategia así. ¿Por qué? Porque además el tipo de crimen, el tipo de pandilla, no es lo mismo que el tema del narcotráfico en México, es muy diferente de la composición de los cárteles, el tráfico de drogas, se tiene que ver, o sea, otra composición de la manera en la que están establecidos en el territorio, desgraciadamente, y cómo el tema de las pandillas. Entonces creo que no serviría. Además, el tamaño de población son 6 millones de personas, no se compara realmente y no podría funcionar. Hay medidas y aspectos que en México funcionan, como el tema de la policía de proximidad, de la justicia cívica, cambios que se están haciendo sobre todo a nivel local, que son los que funcionan para justamente frenar la violencia urbana. ¿Tú crees que la estrategia de seguridad de hoy en día funciona? Creo que se pueden hacer algunas modificaciones, pero destacaría sobre todo la de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, que logró una reducción del 55% de los delitos de alto impacto, y la verdad su estrategia de vincular la fiscalía con la policía y de reforzar las capacidades de investigación de la policía me parece extraordinaria y sin duda creo que es algo que se debe de llevar al resto del país. Jackie. Mira, lo que ha funcionado con Bukele sí fue su mano dura, cosa que aquí en México le dan abrazos a los delincuentes, ¿verdad? Pero lo que no voy a estar de acuerdo nunca es en que no hay un fondo y una política de prevención y de reeducación. Sí, a lo mejor es y funciona ahorita, pero en el fondo la pobreza extrema ha aumentado. ¿En El Salvador? En El Salvador. Okay. Es 1.8 millones de personas que están en pobreza extrema. Entonces, la raíz de la delincuencia no se ha solucionado. Sí, se captura, hay estado de excepción, se violan derechos humanos, no solo de los delincuentes, sino también de la comunidad LGTB, de las mujeres. Ha habido un aumento en esa violación de derechos, en la acumulación del poder del mismo Bukele. Pero lo que ha fallado en el tema de Bukele es el tema de la prevención, de la reeducación y de apostarle a la educación de la infancia. Creo que eso también debemos de tenerlo aquí en cuenta en México, porque sí, hay que atacar a la delincuencia con todo el peso de la ley, pero hay que tener un fondo político en el tema de la educación de los jóvenes. Laura. Bueno, yo creo que si hablamos de estrategia de seguridad, es un fracaso en este país. O sea, el fracaso más grande del gobierno de López Obrador está en los resultados de seguridad que está dando en todos los territorios, ¿eh? O sea, no es nada más cosa de una región. La Ciudad de México tiene una condición distinta, no por lo que menciona, sino porque tiene una ayuda extra por parte de la Federación y del Ejército. Se ha hecho un cerco desde hace muchos años, no nada más es en esta administración, por eso se han mantenido las cifras como se han mantenido. Hay también críticas muy específicas a la gestión de Claudia en cuanto al manejo de los datos y de la información. No hay certeza de que no estén manipulando los expedientes, maquillando las cifras y haciendo una estructuración de los datos que deja mucho que desear a la hora de la presentación de la información. Esto viene desde cómo en las propias oficinas públicas están documentando la información, están clasificándola de manera distinta y esto hace que las cifras mejoren, pero ojo, o sea, es incluso ilegal. Pero volviendo al tema de El Salvador, que es importante tocarlo, mira, Jorge Álvarez Maínez también lo comentó hace un par de semanas, cómo Bukele había logrado buenos resultados en materia de seguridad y se soltó toda una provocación en redes sociales donde lo estaban increpando si él estaba de acuerdo con esto o no. Y en realidad hay dos cosas que hay que decir sobre el modelo de Bukele. Una, hay una violación absoluta a los derechos humanos de las personas y esto es inaceptable. No puede ninguna política de seguridad basarse en eso y eso es lo que hoy está pasando en El Salvador. Pero número dos, está implementando una política civil en materia de combate al crimen y en materia de seguridad pública muy distinta a la militarización que está haciendo este país y eso sí se tiene que observar y eso sí es algo que se tiene que estudiar independientemente del tamaño de la población o de las condiciones. Aquí metieron a los militares, allá hay mando civil. Vamos con una última ronda de preguntas. Les pediría que fuéramos concretos, por favor, porque se nos acaba el tiempo. Pero cuando se toca el tema de Bukele y de las violaciones a los derechos humanos, sobre todo en redes sociales, la mayoría de las reacciones es, pues si se tienen que vulnerar los derechos humanos para que yo pueda salir a la calle sin que me maten, sin que maten a mi familia, sin que secuestren, sin que haya extorsiones, etc., 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 pues es un precio justo que se podría pagar y mucha gente ha radicado en eso la popularidad de Nayib Bukele, incluso aquí en México pidiendo que se haga un resultado, que se tenga un resultado similar. ¿Se justifica de alguna forma la vulneración de los derechos de las personas con tal de eliminar la inseguridad, Cecilia?
No, para mí de ninguna manera, porque además implica encarcelar a millones de personas inocentes, implica también que las familias, los presos no pueden ni siquiera jamás ver a sus familiares, no tienen ningún derecho, la tortura, o sea, eso jamás debe ser permitido. Además implica un retroceso institucional, no hay democracia, no hay Suprema Corte de Justicia, no hay nada, simplemente es una persona, el dictador cool, como él se hace llamar, y no es un retroceso enorme que además, como ya bien decían, reprimir un problema no significa solucionarlo, ¿no? Se tienen que atender las causas de fondo como ha hecho este gobierno, y ahí sí difiero nada más un poco con el tema de la Ciudad de México. En el gobierno de Mancera incrementaron muchísimo los homicidios, incrementó muchísimo la inseguridad. Entonces, este cerco que existe desde hace años, pues no sé dónde estaba en el gobierno de Mancera. En cambio, el gobierno de Claudia sí ha logrado con medidas muy puntuales resolver el problema. Maquillando las cifras también. Jackie, en ese aspecto mucha gente dice, bueno, ok, pues ¿por qué se tendrían que respetar los derechos de violadores, de asaltantes, de gatilleros? Mira, yo de manera personal trabajé en el Centro Especializado de Aplicación de Medidas para Adolescentes y sí, voy a aceptarlo, yo era como muchas personas de ellas que decíamos, vamos a juzgarlos como adultos, a no ver más que castigarlos, hasta que entiendes el problema de fondo. Hay que tener un plan de reeducación, de circunstancia de esos jóvenes. En ese caso, te voy a decir una frase que me dijo una psicóloga de ese centro. El victimario fue víctima un día. Entonces, esto es un círculo de violencia. Tenemos que atacar, sí, a lo mejor ahorita la inseguridad a nivel nacional está desatada, tenemos que tener una solución ya, pero también en conjunto un plan, como lo dije, de atención a las infancias, que también este gobierno se ha hecho de la vista gorda. Laura, y contigo terminamos. Pues la verdad es que no, el fin no justifica los medios, y no solo en materia de derechos humanos, en todas las áreas, en el ejercicio del gobierno y de lo público. Si tú justificas que violen los derechos de otros con el simple hecho de que puedas entonces salir en libertad o con seguridad a la calle, nada te garantiza que no te lo hagan a ti también. Y que en el momento en el que estés en una situación desafortunada, en un momento desafortunado, en una circunstancia desafortunada, seas víctima también de esa misma violación de derechos, como se está planteando en una dinámica por el estilo. Han habido denuncias por parte de todos los países del mundo sobre lo que está sucediendo en materia de derechos humanos, de todas las organizaciones también internacionales, sobre lo que está pasando en materia de derechos humanos en El Salvador, y evidentemente hay un consenso internacional sobre el problema. La percepción, y más desde un país con los problemas de inseguridad que estamos teniendo, ¿sí?, pues suele ser bastante seductor lo que está pasando allá, pero sobre todo es un reflejo de lo que no tenemos aquí, de lo que carecemos y de lo que nos da mucho miedo. Muy bien, gracias a las tres por haber estado con nosotros el día de hoy. No, al contrario, buenas noches. Pausa, ya volvemos. Bueno, ya hablábamos que Nayib Bukele ganó el día de ayer con más del 70% de los votos. Vamos con nuestro compañero y nuestro enviado especial Gaspar Vela, El Salvador. ¿Qué sigue para ese país luego de este resultado, Gaspar? ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto. Sí, efectivamente, Nayib Bukele arrasó en las elecciones del día de ayer, en las elecciones presidenciales. A esta hora de la noche, Pedro, de acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, se lleva un 70% de avance en el conteo de los votos. Nayib Bukele, por supuesto, pues encabeza esta lista con el 81% de los votos. Le sigue Manuel El Chino Flores del Frente con 6.7%, y en tercer lugar Joel Sánchez del Partido Arena con 6.1%. El día de ayer, Pedro, después de conocer los primeros resultados, Nayib Bukele convocó a los salvadoreños en esta Plaza Barrios. Desde aquí lanzó un mensaje cerca de las 10 de la noche ante miles de los ciudadanos desde el Palacio Nacional, el cual tengo a mis espaldas, pero si te parece vamos a escuchar parte de lo que comentó el día de ayer Nayib Bukele. El pueblo salvadoreño habló. Y no solo habló fuerte y claro, sino que habló de la manera más contundente en toda la historia de la democracia en el mundo entero. Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático. El Salvador, este día, ha vuelto a hacer historia. Muy bien, Gaspar, seguimos al pendiente de lo que sucede por allá en El Salvador. Cualquier novedad, infórmanos para regresar contigo de inmediato. Buenas noches.
Estamos muy al pendiente. Hasta luego, Pedro. Gracias, Gaspar Vela. Vamos a cambiar de información. En las últimas semanas, las madres buscadoras han acaparado la atención ciudadana en redes sociales por encima de los cárteles de las drogas. Tenemos a Salvador Frausto con nosotros. Él es el director de Investigación y Asuntos Especiales de Milenio. Bienvenido, Salvador. ¿A qué se debe esto? ¿Qué tal, Pedro? Pues es el reporte semanal que traemos ahora en Milenia, esta central de datos e inteligencia artificial que estamos armando en Grupo Milenio. Hay un hallazgo interesantísimo. En los últimos 3 meses, las madres buscadoras y el tema de los desaparecidos está prácticamente empatado en las búsquedas de redes sociales y en las búsquedas que hay en Google con los cárteles de las drogas. Antes, todo el año pasado, por ejemplo, los cárteles de las drogas encabezaban las búsquedas que hacen los ciudadanos en Google y también los comentarios o el tipo de reacciones que hacen sobre los cárteles, incluso con una dosis fuerte de fascinación. Pero hubo un twist a final del año pasado en el que las madres buscadoras, sobre todo, lograron arrebatarle la narrativa sobre la violencia en México a los cárteles de las drogas, Pedro. Que ahí lo vemos en la pantalla, en esta gráfica, y eso es en millones de interacciones, ¿no? Así es. Le pedimos a una empresa experta en inteligencia artificial, a Dynamic, que analizara 2.2 millones de comentarios, y resulta que el 29 millones de reacciones se concentraban en los cárteles de las drogas. Y si sumamos la palabra madres buscadoras con desaparecidos, es 28.9 millones de reacciones en las redes sociales. Esa narrativa la cambió sobre todo la gran lucha que están dando las madres buscadoras, concretamente cómo saltó a la palestra de la primera escena de los medios de comunicación y de las redes, Ceci Flores, sí, claro, la madre buscadora de Sonora, cuando le pide en septiembre del año pasado a los cárteles una tregua, sí, piedad, y les dice, oigan, denos un poco de información para encontrar a nuestros desaparecidos. Y ese momento, sumado a otro momento en noviembre, cuando vuelve a adquirir un protagonismo importante Ceci Flores, destapa, acelera los buscadores de Google y coloca ese tema en la primer lugar de la conversación sociodigital sobre violencia. Eso es algo de cierta manera positivo para la causa, ¿no? El hecho de que esté presente ya entre tantos millones de personas hace que no va a ser tan fácil que los hagan a un lado así nada más, porque sí. Exacto, lo que estamos detectando es que se está humanizando la conversación sobre la violencia en México. Hay ya un cambio de narrativa interesante en el cual se incluye buscar a las víctimas, saber qué están haciendo y bueno, ahí eso también nos permite explicar por qué. ¿Te acuerdas que el INEGI sacó las cifras recientemente del cambio en la percepción de seguridad en el país? Pasó 10% mejoró la percepción de inseguridad en el país en la última década. Pues muy bien, Salvador, gracias. Y aquí abajo aparece el código QR en donde pueden ver la información completa. Gracias y te esperamos, oye, pues cada lunes 20, ¿no? Bueno, pues aquí estaremos. Ahí está el reportaje circulando ahorita en la web. Muy bien, gracias, Salvador. Vamos a la pausa, ya regresamos. Y antes de despedirnos de la información internacional, este lunes el Palacio de Buckingham informó que el rey Carlos III fue diagnosticado con cáncer, de acuerdo con un comunicado en el que no especifican qué tipo de cáncer padece el monarca. Ya se encuentra en tratamiento, por lo que pospondrá sus apariciones públicas. También se detalló que el rey sigue siendo totalmente positivo sobre su tratamiento y espera volver a sus funciones lo antes posible. Gracias por habernos brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.